Hola amigos de YouTube, bienvenidos al canal Programador TV. Después de mucho tiempo estamos volviendo a la actividad en este canal. En primer lugar quiero agradecer a todos los suscriptores, que ya somos más de 370 suscriptores. Gracias a ustedes pues nos incentivan a seguir subiendo nuevos videos en este canal. En este canal vamos a aprender muchas cosas nuevas, vamos a aprender tutoriales, vamos a aprender a programar aplicaciones web, conectarnos a base de datos, hacer consultas, en fin, vamos a utilizar herramientas interesantes como ya lo hemos venido haciendo durante los videos anteriores que he estado subiendo. Bien, vamos a tratar de subir contenido interesante desde hoy. Les prometo que voy a llevar la actividad más continua en el canal. Sobre todo ustedes van a ser los beneficiados porque van a tener contenido interesante en este canal con los cuales podrán adquirir conocimientos que muy pocos pues se atreven a compartir. Este canal se ha creado con la intención de compartir contenidos y que ustedes puedan aprender pues a desarrollar sus propias aplicaciones web. Bien, en este video he hecho un pequeño paréntesis para agradecer a todos ustedes por seguirnos y por suscribirse en el canal. Vamos a crear una sesión de videos, vamos a aprender cómo crear base de datos utilizando un gestor en específico. Así es, me refiero a PostgreSQL. PostgreSQL es uno de los gestores más utilizados también en el desarrollo web. Lo utilizan básicamente en empresas grandes, ya que PostgreSQL se presta para tener una base de datos extensa y trabajar con nuestras aplicaciones web de manera más fluida. No estoy diciendo que es el único gestor, que es el gestor más adecuado, más ideal. No estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que algunas empresas lo prefieren por ciertas características que posee este gestor de base de datos denominado PostgreSQL. Bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar con este video. Vamos a iniciar pues instalando nuestro gestor de base de datos, así de sencillo. Ustedes van a tener que descargarse obviamente el instalador de este gestor. Quiero hacer también un pequeño comentario aquí porque este gestor ha tenido muchos cambios desde su versión 9.4, que es la versión desde la cual yo he empezado como estudiante a utilizarla. Pues me acuerdo hace unos años que cuando estaba estudiando la carrera universitaria de Ingeniería de Sistemas, pues estaba utilizando la versión 9.4 con el cual hacía mis trabajos. Bien, vamos a utilizar en esta oportunidad la versión más reciente, la versión 12.3-1. Bueno, en realidad es la versión 12. La versión 12 de Postgres. Ustedes van a ir a la página principal de Postgres, se van a descargar este programa y le van a dar pues obviamente en ejecutar para instalarlo. Yo le voy a dar doble clic. Quizás si ustedes están utilizando la última versión de Windows les va a salir este mensaje. Si estás utilizando de repente una versión diferente, Windows 7, Windows 8, quizás te va a salir otro tipo de mensaje, pero aquí lo que interesa es que tú tienes que darle en ejecutar. Bien, le vamos a dar en ejecutar. Le vamos a dar en ejecutar y les va a salir un mensaje que quizás aquí el grabador de pantalla no lo va a identificar o no les va a mostrar. Bien, ustedes simplemente le dan en sí al instalador y obviamente se va a iniciar la instalación. Esperamos un momento hasta que el instalador se ejecute. Bien, ya lo tenemos. La instalación es sumamente sencilla de realizar, así que ustedes simplemente le van a dar en siguiente, le van a dar en siguiente. Esto lo van a dejar así y le van a dar en siguiente. Y aquí en la parte final ya, esto lo voy a minimizar. Y aquí en la parte final ya le van a dar en siguiente. Bien, aquí ustedes van a crear una contraseña para su gestor de base de datos, como ya es de costumbre al momento de instalar cualquier versión de Postgres. Así que yo le voy a poner una contraseña. Ustedes van a tener que poner su contraseña. Esta contraseña tienen que memorizarse porque en el transcurso del video, en el transcurso de los tutoriales, vamos a utilizar esta contraseña para conectarnos a nuestro servidor y poder hacer pues algunas consultas, poder crear nuestras bases de datos en este gestor. Bien, le vamos a dar en siguiente. Vamos a identificar el puerto. En esta parte nos está indicando el puerto por defecto que va a ocupar el Postgres SQL.
y simplemente lo vamos a dar en siguiente. Ahora sí, esto también lo dejamos así y le damos en siguiente y finalmente en siguiente. Bien, acá nos sale que el programa está listo para iniciar la instalación y le damos finalmente en siguiente y se va a inicializar la instalación. Obviamente vamos a tener que esperar unos minutos. Mientras tanto les voy comentando que te puedes suscribir aquí abajo en el botón de suscribirte a este canal. Desde ahora voy a subir videos interesantes, voy a subir videos de programación web, voy a enseñar cómo desarrollar un sistema completo, que es la próxima sesión de videos que voy a inicializar en este canal. Así que te invito a suscribirte aquí abajo en el botón rojo de suscribirse. Te invito a activar la campanita de notificaciones para que cuando yo suba e inicialice la próxima sesión de videos, pues tú estés al tanto. Bueno, ya está finalizando la instalación de PostgreSQL. Les vuelvo a repetir que en esta sesión de videos que estamos aperturando, este es el video 1 de la sesión de videos dedicada al gestor de base de datos Postgres. Es el video número 1. En este video vamos a aprender cómo instalar el gestor de base de datos Postgres, vamos a aprender cómo crear una base de datos y vamos a aprender también cómo crear tablas. Ya en los próximos videos vamos a ir ya adentrándonos mucho más en este gestor de base de datos. Les voy a enseñar de manera genérica cómo crear tablas, cómo crear relaciones de tablas, cómo consultar de manera gráfica y a través de script. El programa terminó la instalación. Bien, ahora lo que vamos a hacer es darle clic en terminar. Aquí vamos a elegir la versión PostgreSQL 12 y le vamos a dar en sí. Bueno, al parecer no nos deja porque no tenemos acceso a internet. Simplemente le vamos a dar en cancelar y de esa manera ya vamos a finalizar la instalación. En la parte final que no me dejó instalar es porque me pedía descargar Stack Builder. Es un aplicativo extra que trae este gestor de base de datos para instalar algunas extensiones en este gestor. Bueno, eso no lo vamos a utilizar, así que por eso yo le he dado en cancelar. Ahora lo que vamos a hacer es buscar ya nuestro gestor de base de datos que se acaba de instalar y vamos a inicializarlo. Obviamente vamos a buscar aquí en la parte de aplicativos. Bueno, si no lo encontramos aquí, simplemente escribimos pgadmin, que es ya la versión 4. La versión actual del PostgreSQL 12 requiere de algunos aspectos fundamentales de tu computadora para que funcione bien. Si tú tienes una computadora de bajos recursos, posiblemente este gestor de base de datos se vea ralentizado al momento de ejecutarlo. Así que te recomiendo que por lo menos tengas una computadora con un procesador Core i5 o equivalente en AMD. Bien, ya se está inicializando. Bien, ya tenemos aquí el gestor instalado, ya se ha inicializado en el navegador. Vamos a acceder con la contraseña que habíamos colocado al principio de la instalación. Bien, voy a tener que colocar mi contraseña. Bien, le voy a dar en OK. Ya, ahora sí. Bien. Ya estoy conectado ya al gestor de base de datos Postgres en su versión 12. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos ya un reporte gráfico, algo novedoso en este gestor, porque en las versiones anteriores no veíamos esto. Como ustedes pueden ver, aquí me funciona correctamente, de manera fluida, ya que mi computadora es una Core i7 de cuarta generación. Vamos a desplegar la parte del menú donde encontramos a las bases de datos. Tenemos una base de datos por defecto que viene ya creada. Crear una base de datos en Postgres es sumamente fácil, sencillo. Nosotros tenemos que dirigirnos aquí en la parte izquierda. Vamos a desplegar o vamos a seleccionar una base de datos. Clic derecho, el menú está en inglés, así que le vamos a dar en la parte que nos dice Create o Create. Y vamos a elegir obviamente Database. Vamos a crear una base de datos de manera gráfica. Bien, le damos clic allí y se nos va a aperturar esta ventana. Obviamente aquí vamos a ingresar la información de la base de datos, que en este caso sería simplemente el nombre que le queremos poner a nuestra base de datos. Bien, para fines de enseñanza yo voy a colocarle un nombre. Voy a colocarle un nombre de tutoriales-Postgres.
SQL. Tú puedes colocar el nombre que tú prefieras. Simplemente ahora nos vamos a ir a la parte de definición y aquí lo vamos a dejar así como está. En la parte de seguridad vamos a dejarlo también allí. Y también esto lo vamos a dejar todo como lo tenemos aquí. Bien, simplemente vamos a colocar el nombre y le vamos a dar en guardar. De esta manera vamos a esperar un momento hasta que el gestor haga unas ejecuciones internas y nos cree nuestra base de datos tutoriales Postgres SQL. Bien, ya tenemos creada nuestra base de datos Postgres SQL. Ya tenemos dos databases. Y vamos a minimizar esto para enfocarnos en tutoriales Postgres SQL, que es la base de datos que acabamos de crear. Bien, rápidamente ahora vamos a crear una tabla. Vamos a crear una tabla. Para crear tablas en Postgres SQL debemos dirigirnos a la parte de esquemas, public y en la parte de tables, tablas. Bien. De la misma forma, clic derecho y crear tabla. Como ustedes pueden ver, crear tablas, crear base de datos no es cosa de otro mundo ya hoy en día, ya que estos gestores de base de datos traen prácticamente una interfaz gráfica, una interfaz muy amigable. Por lo tanto, cualquier persona principiante, no conocedor de código interno de estos gestores, ya puede utilizar cualquiera de estos gestores sin tener conocimiento avanzado para ejecutar, por ejemplo, script para hacer consultas. Por ejemplo, prácticamente todos los gestores ya traen una interfaz gráfica con el cual ya podemos interactuar y realizar nuestras actividades de manera más amigable. Y eso hace que nosotros podamos realizar ya tareas complicadas de manera más sencilla. Entonces, lo que estamos haciendo es crear una tabla utilizando la interfaz gráfica de Postgres SQL 12. Vamos a colocar de la misma forma un nombre para esta tabla. Le vamos a decir que el usuario que va a acceder a esta tabla, que va a tener todos los privilegios, es por defecto Postgres. Incluso acá, si nosotros tenemos otros usuarios creados, le podemos asignar aquí a la tabla. Y el esquema siempre va a ser público. Y esto lo dejamos así. Bien, en columnas vamos a determinar ya las columnas que vamos a colocar a nuestra tabla. En este caso voy a agregar una columna que lo voy a denominar, por ejemplo. Yo siempre suelo colocar un nombre inicial para identificar a mi tabla más su campo. Ya ustedes van a ver, por ejemplo, si mi tabla se llama usuarios, yo voy a colocar usu, en este caso su ID. Bien, voy a decirle que va a ser de tipo entero, que es integer. Bueno, la longitud no me deja seleccionar, cosa que sí ocurre, por ejemplo, con MySQL. Como estamos en Postgres SQL, simplemente ya yo elijo que va a ser de tipo entero. Aquí me está preguntando si va a ser nulo. Si yo quiero que este campo sea nulo, simplemente coloco en yes. Y voy a decirle pues que este campo sea un primary key, una llave primaria. Una llave primaria es todo aquello que contiene la identificación principal de una tabla. Es como su documento de identidad. Si lo queremos comparar, por ejemplo, con una persona, es como decir que es su documento de identidad. Cada tabla tiene que tener su primary key. Bien, vamos a crear rápidamente otro campo. Lo vamos a denominar usu nombre. En este caso voy a colocar de tipo varchar o character varchar. Le voy a decir que va a ser de este tipo, ya que me permite insertar en este campo caracteres extraños, comas, minúsculas, mayúsculas e incluso espacios, etc. Bien, voy a ponerle una longitud para este campo de 250 caracteres. Y en este caso sí voy a permitir que sea nulo. Bien, rápidamente voy a agregar otro campo. En este caso apellido. También voy a colocarle de tipo character varchar. Y también le voy a colocar una longitud de 250 caracteres. Bien, voy a permitir que sea nulo. Y voy a seguir agregando otro campo. En este caso voy a agregar
un campo que lo voy a denominar estado. Yo siempre suelo colocar un campo estado a cada tabla, ya que al momento de programar aplicaciones web, este estado me va a determinar si este usuario es activo o inactivo en el sistema. Bien, para eso yo siempre suelo agregar un estado a cada tabla que voy creando. En este caso el estado simplemente va a ser un carácter, así que voy a determinar que sea de tipo char, que vendría a ser simplemente una cadena de caracteres simples. Bien, al parecer aquí en PostgreSQL ya cuando tú eliges el tipo de carácter char ya no te permite elegir la longitud, simplemente ya lo dejamos allí. Bien, vamos a crear ya esta tabla, vamos a dar por finalizado y simplemente vamos a darle en guardar. Bien, ya tenemos nuestra tabla creada, hemos colocado 4 columnas, 4 campos, una tabla sencilla para no complicarnos la vida y para que ustedes puedan entender. En caso de que nosotros querramos ver esta tabla o querramos editarlo, posteriormente podemos simplemente darle clic derecho y en propiedades. Bien, aquí nuevamente ingresamos ya al panel. Y aquí podemos incluso editar los campos y editar algunas cosas que de repente por ahí nosotros queremos cambiar. Lo dejamos allí y en este caso vamos a crear nuevamente otra tabla de manera más rápida para enseñarles pues algo interesante, lo que vendría a ser las relaciones de tablas en PostgreSQL. Bien, en este caso voy a crear una tabla que se llama personas. Y vamos a hacerlo más rápido, ya que en la primera tabla les he explicado cómo crear una tabla y sus campos. Bien, voy a agregar la inicial de esta tabla más el nombre del campo, también va a ser de tipo entero y le voy a decir que no puede ser nulo y también voy a agregar su llave primaria. Bien, agregamos en este caso otro campo, por ejemplo correo. El correo vamos a decirle que sea de tipo character varying. En este caso simplemente le voy a colocar 100 caracteres y esto lo voy a dejar allí. Bien, agrego otro campo. En este caso voy a colocar persona DNI. Como sabemos, aquí en el Perú el documento de identidad posee simplemente 8 caracteres, así que voy a dejarlo en char y voy a agregar otro campo rápidamente que lo voy a denominar por ejemplo dirección. También voy a decirle que sea de tipo character varying, también de unos 100 caracteres y finalmente voy a agregar un campo estado. Bien, el estado yo siempre suelo poner de tipo carácter, ya que aquí simplemente inserto una variable, bien sea la letra A para activo y la letra, en este caso, I de inactivo. Bueno, yo suelo trabajar así, hay muchos programadores que trabajan de diferente forma, por ejemplo, colocan aquí de tipo entero y trabajan con ceros y unos. Bueno, cada uno tiene su forma de trabajar. Bueno, estoy creando algunos campos. Ahora ustedes se estarán preguntando para qué estoy creando dos tablas. Rápidamente quiero crear dos tablas para enseñarles a relacionar estas dos tablas, porque es importante saber relacionar tablas cuando trabajamos con base de datos extensas, ya que las relaciones de tablas nos indican prácticamente el funcionamiento de nuestro aplicativo web que estamos desarrollando. Si hacemos malas relaciones de tablas, nuestro aplicativo también va a funcionar, pero con errores. Es importante tener la lógica de lo que estamos haciendo. Es importante saber qué información y qué tipo de información estamos manejando en nuestra base de datos. Bien, vamos a darle en guardar. Y rápidamente ya vemos que tenemos dos tablas, uno denominado personas y otro denominado usuarios. Ahora lo que vamos a hacer es, obviamente me olvidé de crear un campo. Voy a irme a la tabla personas, clic derecho en propiedades y voy a agregar un campo. Voy a agregar un campo que voy a denominar, por ejemplo, persona usuario. Bien, en este caso, porque va a ser una llave foránea, ya les voy a explicar a qué me refiero con llave foránea.
Bien, voy a decirle que va a ser de tipo entero. ¿Por qué es necesario colocar a este campo de tipo entero? Ya que va a viajar el ID desde la tabla usuarios. Ya les voy a explicar. Así que le estoy diciendo que sea de tipo entero y no puede ser nulo. No puede ser nulo. Imposible que sea nulo porque estas tablas van a estar relacionadas y la información que yo quiero manejar aquí tiene que estar relacionada. Bien, ya hemos creado un campo que va a contener el ID de otra tabla, por lo tanto va a ser una llave foránea. Bien, vamos a darle simplemente en guardar y le vamos a dar en guardar. Bien, si observamos aquí ya tenemos nuestros 6 campos. En este caso vendría a ser la persona ID, el correo, el DNI, la dirección, el estado de la persona. Bueno, ahora vamos a relacionar rápidamente estas dos tablas. Como ya tenemos una tabla con una llave foránea, con un campo que va a pertenecer a un ID de otra tabla, simplemente nos queda ya relacionarlo. Nuevamente vamos a ir a la tabla personas, vamos a darle en propiedades y en este caso ya vamos a dirigirnos a constraint. En constraint nosotros vamos a agregar las llaves foráneas. ¿Qué viene a ser una llave foránea? La llave foránea contiene la información de un campo de otra tabla. Es decir, si tenemos en este caso, tenemos usuario, si le damos en propiedades, la tabla usuario va a estar relacionada con nuestra tabla, en este caso, personas. Bien, como tenemos dos tablas, obviamente hemos creado una columna que va a contener la llave principal de la tabla usuario. Así que vamos a relacionarlo. Simplemente vamos a crear aquí una llave foránea, un foreign key. Vamos a clicar aquí y vamos a darle aquí en el botón agregar nueva fila. Simplemente vamos a colocar aquí un nombre para la llave foránea. Yo siempre suelo colocar, por ejemplo, fk-bajo. En este caso, como está viajando el ID, la información que yo quiero relacionar es desde usuarios, desde la tabla usuario a personas. Entonces voy a escribir aquí usuario persona. Bien, ya he colocado el nombre para mi llave foránea. Ahora, para especificar la columna que yo quiero que sea una llave foránea o que contenga la información de ese ID que va a venir de otra tabla, entonces tengo que irme aquí en este lapicito y le voy a dar en editar. Aquí ya me sale el nombre de mi campo y simplemente me voy a dirigir aquí en columna y voy a elegir ya el campo de donde yo quiero obtener la información para que se relacione y se guarde en este campo de personas. No sé si me están entendiendo, pero ya en la práctica van a ver cómo funciona. Sí, entonces vamos a seleccionar nuestro campo que hemos creado, que se llama simplemente per usuario. Vamos a decirle que este campo me va a guardar de la tabla usuarios, me va a guardar su ID. Bien, no sé si ya me están entendiendo. El campo que hemos creado en personas va a guardar el ID de usuarios. Bien, ya está todo terminado, entonces ya le damos en y le vamos a dar en el botón más, obviamente. Bien, ya tenemos aquí ya agregado nuestro campo usuario, nuestro per usuario que va a guardar pues el ID de la tabla usuario. Bien, ya tenemos todo listo, vamos a guardar nuestra foreign key. Bien, todo correcto, ya hemos terminado de crear nuestra foreign key, nuestra llave foránea. De esta forma nosotros estamos relacionando dos tablas de manera gráfica. Bien, como ustedes pueden ver, es sumamente sencillo, práctico ahora trabajar con los gestores de base de datos, ya que la interfaz gráfica que nos brindan nos hace la tarea más fácil. Bien, ya tenemos dos tablas relacionadas. Bien, para enseñarles a relacionar tablas, voy a ingresar datos. En primer lugar, voy a ingresar datos a mi tabla personas. Así que simplemente voy a darle clic en la tabla personas y me voy a ir aquí en View Data. Y aquí voy a ingresar una información, voy a ingresar información de este campo. En este caso me está pidiendo el correo voy a colocar rápidamente ejemplo gmail
le doy en OK. El DNI, por ejemplo, un número aleatorio, la dirección, Girón Lima. En estado, ya les mencioné anteriormente que es A o I. En este caso, el ID de la tabla usuario debe estar aquí. Como no tenemos ningún dato en la tabla usuario, obviamente no nos debe dejar guardar esta información. Esto debe ser normal. Así que voy a ingresar, por ejemplo, 1 y voy a tratar de guardar esta información. Voy a tratar de cerrar y guardar. Y me va a decir que el valor de la tabla usuario pues no puede ser nulo, o la información que le he colocado aquí, que es el ID número 1, no existe, así que no me está dejando guardar. Bien, rápidamente me voy a ir a la tabla usuario para insertar ya información en esta tabla y de esta forma también me deje ingresar la información aquí en personas. De esta forma nosotros estamos viendo que estas dos tablas están relacionadas. Bien, vamos a irnos rápidamente a la tabla usuario y vamos a ingresar, por ejemplo, el ID 1 también, el usuario, por ejemplo, Julio Antonio, el nombre, por ejemplo, Huamán, y el estado, que viene a ser A o I. Bien, voy a cerrar esto y voy a guardar antes de cerrarlo. Como hemos estado tratando de ingresar información aquí en la tabla personas, antes que tengamos alguna información en usuario, yo voy a tener que cerrar esto, y voy a actualizar la información de mi base de datos. Para actualizar una base de datos simplemente le damos clic derecho y en Refresh. Bien, ahora ya hemos actualizado. Ahora sí nos vamos a la tabla personas rápidamente y le damos en Ver. Ahora sí intentamos ingresar nuevamente el correo. Por ejemplo, ingresamos un correo, el número de identificación de esta persona, la dirección, por ejemplo, Girón Lima, el estado, que sea la letra A de activo. Bien, ingresamos el 1 y le damos en guardar. Ya nos ha dejado guardar la información en nuestra tabla personas y también en nuestra tabla usuarios. Como ustedes pueden ver, estas dos tablas están relacionadas satisfactoriamente. De esta manera damos por finalizado este video tutorial, el primero de esta sesión de video que acabamos de aperturar, dedicada al gestor de base de datos Postgres. En este primer video hemos aprendido cómo instalar Postgres, cómo crear una base de datos, cómo crear tablas, cómo crear campos de tablas y relacionar tablas. En el próximo video vamos a aprender cómo asignar validaciones a los campos que acabamos de crear en estas tablas. Así que en el próximo video aprenderemos sobre validaciones de campos y otros temas. No te olvides dejar tu like en este video para incentivarme a subir nuevos contenidos. No te olvides suscribirte aquí. Y sobre todo activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Hasta pronto.